Ahora sí vamos con Carlos Julio Manuel Morán. Bienvenido, Carlos Julio. Buenos días, Pocho, Nelson. Encantado de estar con ustedes. A ver, el gobierno anunció el incremento de $25 al salario básico para el año 2023. El señor Matías Tatamuez tiene reparos a aquello, quiere llamar a manifestaciones, cuando hasta hace apenas 3 años atrás o 2 años atrás le subían $2, $3 de un año a otro. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, mi criterio es que estos temas no deben manejarse políticamente, demagógicamente, Pocho. El alza de los salarios tiene que ser analizado de forma especial, de forma técnica. Yo he tenido la suerte de trabajar en institutos internacionales extranjeros, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y se daban los aumentos salariales al fin de año, pero era luego de un estudio profundo de cuál había sido la inflación y la productividad. A mí no me parece correcto que el gobierno tire un número. Fue una promesa de campaña, pero promesa de campaña no necesariamente significa que es lo más adecuado, ni tampoco por el lado de las centrales sindicales que digan lo que tú acabas de señalar. La inflación en el Ecuador y la productividad que se da en el año no justifica el aumento de $25. Por otro lado, es verdad que los únicos que se van a ver beneficiados de esta alza salarial son aquellos que reciben el salario mínimo, pero recordemos que hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado y por lo tanto no tienen un salario mínimo. Mucho mejor hubiese sido que el gobierno ponga en vigencia el programa que prometió poner en vigencia cuando era candidato el actual presidente. ¿Cuál era ese? Reducir los impuestos, porque por ejemplo, Pocho, si tú reduces el IVA, beneficias a todos los ecuatorianos. No solamente a un grupo que recibe el salario mínimo. Lamentablemente, pues por mala asesoría del anterior ministro de Economía, el señor Cueva, y por su apego y esa unión aparentemente indisoluble que tiene con el Fondo Monetario, se decidió ir por el aumento de los impuestos. Recordemos, Pocho, que el Fondo Monetario Internacional pues está compuesto por economistas de todo el mundo. Yo fui uno de ellos en alguna época y ninguno de ellos es infalible. Pues a veces uno dice, el Fondo Monetario Internacional es como, tú eres un experto también en temas de fútbol, es como que digas la FIFA es infalible. No es, pues, porque la FIFA también tiene pues un conjunto de personas que se equivocan los árbitros. Tú acabas de señalar el tema de ayer, creo que te referías al gol del Japón. El gol de Japón. Ya, entonces la gente comete errores, pero el anterior ministro Cueva decidió, de común acuerdo con el Fondo Monetario, inclusive dividir a los ecuatorianos en aquellos que ganaban más de $500 inicialmente y dijo que eran el 50% más rico del Ecuador y tenía que pagar impuestos. Entonces, mucho mejor, Pocho, de tomar una medida suelta, aislada, de subir el salario, hubiese sido una política mucho más estudiada de cómo mejorar la situación económica de los ecuatorianos, porque lo que le falta al Ecuador, no en este gobierno, lo que le viene faltando hace tiempo es que no nos ponemos de acuerdo en los grandes objetivos nacionales. ¿Qué queremos hacer del Ecuador? Queremos que siga marchando en su propio terreno, que es lo que está haciendo. En los últimos 4 o 5 años Ecuador no ha crecido nada, 0%. Pero se habla, el actual gobierno reivindica un crecimiento económico en este último año, una mejora sustancial de la reserva monetaria. Bueno, para mencionar dos parámetros de una mejoría en la economía nacional. Bueno, entonces, si hubiese realmente un aumento en el crecimiento, eso se traduciría en un menor desempleo, ¿Qué lo dicen? De acuerdo a cifras del INE. Mira las cifras del INE, todavía estamos con 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Y respecto de los temas como el déficit, como la reserva monetaria, hay que tomar en cuenta que estos son instrumentos de política económica, como es la política monetaria, como es la política arancelaria. El objetivo de una política económica tiene que ser cómo mejoramos la situación de vida de la gente, cómo resolvemos las necesidades básicas, salud, educación, vivienda, alimentación, que otros países sí lo han podido hacer. En un reciente libro que publiqué, analizamos cómo en los últimos 27 años, pues no se trata de este gobierno, del anterior aquello. En los últimos 27 años, Ecuador no sale de una trampa, llamemos así,
de prácticamente inexistente libertad económica, porque nos hemos dedicado a llenar a la economía con normas, regulaciones, impuestos. En los últimos 15 años, más de 30 reformas tributarias, Pocho. ¿Cómo es posible? Tú conoces la historia. Me acuerdo que hubo pues la reforma en la iglesia, el protestantismo con Martín Lutero. Una reforma pues hubo, ¿no? No era una reforma cada año, pues entonces ya no sería reforma, pues habría que hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que sigamos con esta locura, porque es una locura, y eso lo decía Einstein, seguir haciendo las cosas iguales y pensar que se van a obtener resultados diferentes es una locura, decía Einstein, y también lo decía Mark Twain, el escritor americano. ¿Cómo es que con 30 reformas tributarias seguimos hablando de que hay que poner la casa en orden? Y la casa no está en orden porque tú y Nelson y yo vemos los diarios todos los días y vemos los problemas de inseguridad, los problemas de falta de medicinas, los problemas del desempleo, los problemas de delincuencia, esto que tú señalabas al inicio, el asesinato del director de la cárcel del Inca. Es parte pues del resultado de una mala política económica, porque ciertamente una mala política económica es caldo cultivo de la delincuencia. Nelson. Sí, Carlos Julio, primeramente para que la audiencia conozca el libro al que se refería nuestro invitado es Ecuador, Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica. Tuve el gusto de estar presente en el lanzamiento del libro que lo publica Fundación Ecuador y que recomiendo a todos para que tengan criterios técnicos bien fundamentados que Carlos Julio los presenta en ese libro para que podamos tener mejor opinión sobre los temas nacionales vinculados a la economía. Perdóname un segundo nomás, me olvidé decir al inicio que agradecía las palabras de Silvio que tú leíste, Pocho. Sí, Silvio Brito. Correcto. Sí, Silvio Brito. Y mira, justamente, Carlos Julio, entiendo que hay criterios técnicos para poder fijar un porcentaje de aumento en los salarios mínimos. Coméntanos cuál es ese criterio, porque efectivamente coincido en que no puede ser un tema de me parece que esto es así o de que la canasta es acá o cosas así, porque un sueldo básico tiene un efecto sistémico y por tanto hay que tener mucho cuidado de que sea el adecuado para que logren algunos efectos, como es por ejemplo que no haya pérdida de empleos, sino más bien crecimiento en el empleo, que no haya una afectación en términos de productividad, en fin. ¿Cuáles son los criterios técnicos para establecer un aumento? Básicamente son dos, Nelson: inflación y productividad. ¿Cuál es la inflación que se ha dado en el último año? Que eso, tú sabes, lo mide el INEC. Ecuador en los últimos años, con excepción de este último, no ha tenido inflación realmente porque la dolarización opera como una camisa de fuerza. No podemos emitir. Alguien me preguntaba ayer, ¿cómo es que en Estados Unidos hay inflación? País dolarizado por excelencia, Ecuador no tiene inflación, porque en Estados Unidos está la máquina de hacer billetes, pues, de los dólares. Y ellos financiaron, por ejemplo, inmensas cantidades de recursos para los ciudadanos americanos cuando comenzó la epidemia del COVID. Recordemos que Trump le mandaba un cheque de $1,000 a cada familia. Y luego el problema de la invasión rusa a Ucrania ha significado nuevamente que Estados Unidos ha puesto a andar esa máquina de hacer billetes. Ecuador no lo puede hacer. Pero, Pocho, decía, años atrás se subió el sueldo $3-4 y ahora se lo ha subido 25. Bueno, que representa, para tener claro, más o menos el 6% lo de ahora, ¿no? Que obviamente supera de largo pues la inflación que en el Ecuador no hemos tenido, y la inflación que existe actualmente en el Ecuador no es ni siquiera una inflación que viene por la vía monetaria, sino que es una inflación de costos, porque han subido los costos por el problema de la invasión rusa a Ucrania, que ha trastocado todo el sistema de comercio mundial, y que hay productos que sin duda pues han subido de precio. Y rezados también el COVID, ¿no? Porque hay una serie de productos que han tenido una consecuencia. Tanto la epidemia del COVID como la guerra de Ucrania, la invasión, mejor dicho, Rusia a Ucrania, han desestabilizado la economía mundial y han producido este efecto de inflación. Pero yo estoy en contra de simplemente tomar un número, porque se me ocurre decir debe ser el alza salarial. Tiene que haber parámetros debidamente estudiados de inflación y de productividad. Ahora, la consecuencia de tomar una medida de estas, yo le decía hace un momento a Pocho,
es que hay 7 cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, que no se van a beneficiar de esto. Un grupo se va a beneficiar, un grupo específico, pero hay otros que de repente estaban en posibilidad de ingresar al mercado laboral y que ahora las empresas, que son las que generan empleo, van a decir, bueno, con esta alza salarial yo ya no voy a seguir adelante con los planes de aumentar la plantilla laboral en X, Y o Z porcentaje, porque ya no me es cómodo. Entonces, es un error fijar un número y decir este es el alza salarial, y es un error también pues de las centrales sindicales reclamar algo que no está basado en la técnica, ni en la inflación, ni en la productividad. Ahora, quiero también enlazar con algo que comentaste, que bien haría el gobierno más bien en revisar, por ejemplo, el IVA, para que se lo pueda bajar, supongamos que al 10%, para que haya un efecto en toda la economía, de que haya mayor recursos en el consumidor, más bien una campaña de formalización, porque todavía se nota que hay un porcentaje importante de actores económicos que no facturan o no lo hacen totalmente, y que en realidad eso sería para la economía mejor que otros impuestos como el que se le impuso pues a cierto segmento de la población, de los que ganan más de $2,000, y que en realidad sí tendría un efecto dinamizador. Y para dar un antecedente, el mismo ministro de Economía ha comentado que a pesar de que se bajó ya en creo que un porcentaje el impuesto a la salida de divisas, no ha habido una baja en la recaudación total de ese impuesto. Y estos criterios también son importantes porque, claro, puede decirse que si se baja el IVA va a haber una baja en la recaudación, pero hay otros criterios cuando se dinamiza la economía. A ver, es que eso parte del error de pensar de que la economía es estática y no dinámica. La economía es dinámica. El momento que tú reduces una tasa de un impuesto no significa que las recaudaciones van a caer. Aquí nosotros en el Ecuador, y los que nos están escuchando, especialmente los que son ya están en la tercera edad o llegando a ella, recordarán que aquí en el Ecuador lo clásico ha sido que los altos aranceles producían contrabando. El momento que tú comienzas a bajar los aranceles, hay o no incentivo para seguir llevando adelante la práctica ilegal del contrabando. No la hay, pues. Por eso es que países vecinos como Colombia, Perú, Chile, tienen un promedio arancelario alrededor de 2-3%. Pero no es porque son locos, pues, sino porque saben que bajar los aranceles no significa que van a venir menos recaudaciones, sino que se elimina la evasión, el contrabando, y la gente comercia lícitamente. Lo mismo pasa con el IVA. Y sobre esto nomás quiero acotar algo que estábamos conversando antes de entrar en la radio con Pocho, y es que alguien iluminado en el gobierno le sugirió que había que bajar el IVA al 8% durante feriados para el sector turístico. Yo estoy completamente de acuerdo que eso es lo que hay que hacer, pero no solo para el sector turístico. Porque si funciona para el sector turístico, funciona para toda la economía. ¿Por qué lo propone el gobierno? Porque sabe que al bajar el IVA para el sector turismo va a estimular la demanda por el servicio turístico y van a haber, por lo tanto, una serie de empleos adicionales que se van a crear. Así funciona el IVA. Y termino solamente con un ejemplo para aquellos que todavía son escépticos de la reducción del IVA. Cuando se dio el terremoto del 2016, Pocho y Nelson, Correa subió el IVA del 12 al 14%. Y dijo que era para atender las necesidades. Por un año. Que era para atender las necesidades de los damnificados de Manaví y Esmeralda. ¿Qué pasó con las recaudaciones tributarias? Bajaron, pues. ¿Pero por qué bajaron si subió la tasa? Porque la gente, si evadía con el 12, iba a evadir más con el 14, y en efecto así sucedió. Y cuando un año después, efectivamente, se volvió al tema, al nivel del 12, ¿qué pasó con las recaudaciones? Subieron. Es porque los impuestos son elásticos y la gente se olvida. Muchos de los que nos están escuchando seguramente se sorprenderán de saber que hay elasticidad en los impuestos y que no se pueden ver las cosas de manera estática, sino dinámica. Bueno, yo siempre he sido un propulsor, un comentarista pro
disminución del IVA en términos generales. Para mí, el porcentaje de IVA de 12% es demasiado elevado. En Estados Unidos, al IVA se lo conoce como tax. Habitualmente se paga, creo que para todo, incluso promedios de 6 o 7%. Cada estado tiene un porcentaje, pero está en ese rango. Ese es el promedio. Promedio 6-7%. Sí, así es. Es realmente lo que se debe de cobrar. Y en Panamá también. Así es, el IVA es demasiado alto. Ahora, se podría hacer un IVA diferenciado, es decir, para temas de consumo común, entre 8, 9, 7, 8%, evidentemente para ya bienes suntuosos, sí, quizás cobrar el 10 o el 12%. Si alguien se quiere comprar un yate, que pague 12% por comprar un yate, pero si alguien quiere ir a comer a un restaurante, que le cobren el 7% de IVA. Si te quieres ir a comprar una camisa o un pantalón a una boutique o a un almacén, pues que pagues ese valor, ¿no? Que debería ser el habitual para consumo común. Ahora, sobre el tema que ha decidido el gobierno de eliminar el subsidio para los sectores camaroneros que posean 30 hectáreas o más, generando un ahorro de $160 millones para el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a mí me parece bien, ¿no? Si todo está basado en un estudio y se han visto los costos, se han visto los efectos, estoy seguro que no es una medida que se la ha tomado simplemente sacando pues una carta de un sombrero, sino que se la estudió, me parece correcto. Pero nuevamente vamos al tema... Pero antes, si lo vas a cambiar, y para insistir un poquito en este tema, el sector camaronero se queja. A todo aquel que le quitan ventajas se va a quejar, pero dice que eso puede ser gravitante para disminuir el crecimiento en el sector. ¿Cuál es tu punto de vista? El crecimiento del sector camaronero, que ha sido estrella, este año creo que superará 7.000 millones, se debe fundamentalmente a la demanda externa. No tiene nada que ver con la demanda ecuatoriana. Entonces, en la medida que la demanda externa se mantenga, que no hayan tropiezos, por ejemplo, en China, que nos puso trabas para la importación de camarones, que se sigan abriendo o concretando, mejor dicho, tratados de libre comercio, como se está trabajando con Corea, como se está trabajando con China mismo. Yo creo que la demanda va a estar allí. Es por allí donde va. Yo creo que Yo no me he puesto a ver los balances de las empresas camaroneras, pero estoy seguro que son altamente positivos. En todo caso, ¿tú crees que es una decisión positiva más allá del reclamo que puedan tener los sectores camaroneros? Sí, me parece que va en la dirección de buscar algo que es fundamental en una economía como la ecuatoriana si quiere realmente despegar. Yo decía hace un momento que estamos caminando o trotando o marchando en el mismo terreno, porque no hay libertad económica. Y la libertad económica, la forma de lograrla es bajando los impuestos, teniendo alivio, por ejemplo, deuda externa, que es un tema que yo creo que hay que tratarlo, buscando la condonación de la deuda con China, que realmente es algo que nos mortifica a muchos, que sabemos que esa deuda fue básicamente utilizada para financiar proyectos costosísimos con problemas de corrupción y que no sirven, como Coca-Cola, Sinclair o Toachi Pilatón. Hay muchas cosas que hay que hacer. Yo lo que digo es que en los últimos 100 años, tal vez la única medida que cambió el paradigma económico ecuatoriano fue la dolarización. Cambió radicalmente. Carlos Julio, y antes de que pregunte Nelson, démosle paso a la pregunta de un calificado oyente, tu ex compañero de gabinete en el gobierno 84-88, el economista Javier Neira Menéndez, también tu colega. Ya. Dice, pregúntale a Carlos Julio si él considera que el nivel gasto público es concordante con la economía en su conjunto. Bueno, es una muy buena pregunta de Javier. Yo creo que hay mucho exceso en el gasto público. En el Ecuador, desde que se puso en vigencia el SRI, hemos tenido la propaganda permanente del SRI que debemos tener una cultura tributaria. Pero no se nos ha querido también inculcar la cultura del gasto, ¿no? Porque si hay cultura tributaria, tiene que haber cultura del gasto. El gasto es excesivo en el Ecuador y yo he venido proponiendo y propongo en el libro al que hizo referencia Nelson, la presupuestación base cero, porque la forma como se presupuestan, como se presupuesta en las instituciones públicas es definitivamente anacrónico. Hay otros países del mundo, Chile, Singapur,
y algunos otros países europeos que aplican la presupuestación base cero justamente para que no haya exceso en el gasto, para que no haya gasto superfluo. Ojalá lo hiciéramos. Yo lo propuse hace 20 años. Lamentablemente salí del ministerio cuando ya tenía una misión de las Naciones Unidas para concretar esta idea y ponerla en vigencia en el Ecuador. Pero sí, concuerdo. Si es lo que pregunta realmente Javier, yo creo que hay un exceso de gasto. Hay gastos superfluos y no nos olvidemos de algo que no lo digo yo, lo dicen las instituciones financieras internacionales, varias de ellas, una de ellas el BID, que lo que la corrupción se lleva del erario nacional todos los años es del orden, dice ellos, de 5,000 millones de dólares. En los últimos 15 años eso sería pues 75,000 millones de dólares, casi el mismo nivel de la deuda externa que se publica, que no incluye la deuda con el seguro, que es otro montón de plata. Entonces sí, yo creo que hay que cambiar también ese paradigma de cómo se presupuesta. Pero ¿dónde va a estar el problema? Que la gente que tiene intereses creados y que las cosas sigan como son, se van a oponer a la idea, como se oponían a la dolarización, como se opondrán algunos a otra idea que es básica para cambiar la situación económica del Ecuador, que es la modernización e internacionalización del sistema financiero para realmente lograr la reducción de las tasas de interés, que no se va a lograr vendiendo el Banco del Pacífico, que ese es otro tema que habría que analizarlo en separado. Sí, yo quiero justamente respecto de la de eliminación del subsidio del diésel para las grandes camaroneras, que entiendo de tu respuesta, Carlos Julio, que estaría bien si está técnicamente sustentado en el sentido de que el mercado funcione mejor. No conozco el estudio, por eso, como esto es algo que recién se ha dado, pero me gustaría ver cuál fue la base para tomar esa decisión. Pero en todo caso entiendo que el criterio es justamente que no hayan cosas que afecten el mejor funcionamiento del mercado, ¿no? O sea, cosas que no permitan que los actores económicos funcionen con las condiciones de mercado normales, ¿no? Y justamente yo quería hacer ese enlace. Si es que se está pensando con ese criterio en el gobierno, yo también veo que hay una mora, para usar una palabra relacionada con el tema de ampliar el sistema financiero en el Ecuador, de forma tal de que tengamos otros operadores que permitan que vengan fondos del extranjero, que permitan que se bajen las tasas de interés a los clientes y que además de alguna manera se vaya eliminando el oligopolio bancario que existe en el Ecuador y que afecta a todo el mundo porque gran parte de la economía tiene dentro de sus componentes préstamos que hay que pagar con los intereses vigentes. ¿Cómo ves ese tema de esta ampliación del sistema financiero? Completamente de acuerdo, que es algo que hay que hacer. Es más, cuando hace 22 años un grupo de economistas y otros profesionales nos reunimos y propusimos la dolarización, sacamos un manifiesto el 7 de enero del año 2000, donde proponíamos la dolarización y decíamos que como paso siguiente debería ser convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, porque eso es lo que permite la dolarización. Con una moneda dura, tenemos que tomar medidas para que Ecuador ya no sea pues simplemente un mercado más en el orden financiero. Y obviamente sin un impuesto a salida de divisas, que es también otra ancla. Pero que esa es una barbaridad, claro. Pues el impuesto a la salida de divisas. Pero la están reduciendo, ya se redujo un 1%. Es como cuando a ti te van a operar porque tienes un problema en la pierna y te la van cortando en pedacitos. Mejor es de una sola, si realmente te la van a cortar. Es porque ¿cuál es el efecto del ISD? Que nos estamos cambiando un poquito el tema. Pero es que afecta un proyecto de estos, ¿no? Pero ¿cómo no va a afectar? Pues por el ISD es que nosotros no tenemos, entre otros factores, inversión extranjera en el Ecuador. Claro. O sea, aquí no hay... Recuerda que hemos hablado de 30,000 millones de esperanzas de inversión extranjera, pero ¿cuál es la realidad del Ecuador? 500, 600, 700 millones de dólares por año. O sea, 0.5, 0.6, 0.7 del 1% del Producto Interno Bruto. En cambio que Colombia, Perú, Chile, ahí hablas de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 millones de dólares. Una cosa, o sea, nosotros, a tu criterio, no hemos terminado de aprovechar ese viraje político de Colombia, Perú y Chile, de irse a la izquierda para traer, por ejemplo, inversión extranjera de allá. No lo hemos aprovechado, o sea, porque esas eran una de las especulaciones. Yéndose esos países a la extrema izquierda, porque realmente los tres están en extrema izquierda. Buena parte de esa inversión iba a buscar a un país
en donde había una política de capital más abierta, como el ecuatoriano. Pero que el ambiente no es amigable a la inversión extranjera, pues Eso es Pocho. importante resaltar. Pero no solamente es por esos factores cuantitativos, hay también factores cualitativos. Ecuador hay o no hay respeto al Estado de Derecho. Yo digo que no hay, tú eres abogado. Ecuador hay o no hay separación de poderes del Estado. Yo digo que no hay. Ecuador hoy mandan los jueces de primera instancia. Todo el mundo lleva una acción constitucional y el juez de primera instancia decide sobre el destino del país en este momento. En la misma línea, ¿Ecuador tiene o no tiene independencia del Poder Judicial? No lo tiene. O sea, ¿dónde has visto tú, por ejemplo, se te ocurre en Estados Unidos que el Congreso Nacional o un ente relacionado con el Congreso Nacional destituye al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿O lo suspende por 90 días como el Consejo de la Judicatura suspendió al presidente de la Corte? Aquí estamos realmente... Entonces, esos son los factores que no tienen nada que ver con temas cuantitativos, son cualitativos. Si no nos ponemos de acuerdo en los grandes objetivos nacionales, vamos a seguir con esto. Entonces, solo contestando tu pregunta, no hay un ambiente adecuado, amigable para la inversión extranjera y para eso no se necesita una ley. No es porque no se aprobó la ley de inversión que no hay inversión extranjera en el Ecuador. No es por eso, sino porque todo el esquema, todo el ambiente, todo el entorno económico ecuatoriano no permite que venga la inversión extranjera. Y sigo solo con lo que decía Nelson, y es que efectivamente cuando tú tienes un oligopolio bancario, ¿qué es un oligopolio para los oyentes? Monopolio es cuando una empresa controla un bien, un servicio. Oligopolios son unos pocos. Y competencia perfecta ya son un montón. Así es. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Que en el Ecuador aproximadamente 5 bancos controlan 2/3 partes del sistema financiero, de los créditos. ¿Les interesa a esos 4 o 5 bancos que bajen las tasas de interés? No les interesa. Pero si no quieren venir, ¿cómo se los puede traer? Porque se ha hecho propuestas para que vengan. De hecho, Carlos Julio, yo te he sentido a ti como que no estás muy de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico. Era una vía para que venga la banca internacional y todo el mundo se opuso. Yo no, lo que estoy diciendo es que la venta del Banco del Pacífico es una cosa aislada dentro del concepto que hay que manejar. Me refiero a que desde hace más o menos, ¿cuándo Panamá se convierte en un centro financiero internacional? Hace 52 años, 1970. Cambió su código monetario, lo que aquí llamamos antes la Ley de Régimen Monetario. Hay en el Congreso desde octubre del 2020 un anteproyecto de ley para internacionalizar y modernizar el sistema financiero, que este gobierno podía haberlo hecho suyo y llevar adelante esta idea con miras a que bajen las tasas de interés, porque no me parece correcto que tú quieras, o probable que tú quieras desarrollar la economía ecuatoriana cuando tienes una tasa de interés que es el doble de la que hay en Panamá. Y desde el primer año de economía nosotros aprendemos que la forma de estimular la inversión, o una de las variables por las cuales se estimula la inversión, es con el costo del dinero, pues, con el costo del crédito, que es la tasa de interés. Si tienes una alta tasa de interés, ¿por qué va a haber inversión? Ahora, Carlos Julio, mira, hay un tema importante que vale la pena que le demos un análisis adicional, es el tema del Banco del Pacífico, ¿no? La venta de este banco, según entiendo de tu respuesta, es cambiar a un jugador en el tablero, pero estamos hablando de una reforma del sistema financiero que implica justamente las leyes que la gobiernan para que el sistema financiero en su conjunto internacional vea en el Ecuador las condiciones adecuadas. Que como tú dices, más allá de temas cuantitativos como impuestos, como el ISD, están los cualitativos que también tenemos que trabajar. Entonces eso es importante porque se está haciendo una analogía como que hay que vender el Banco del Pacífico para que haya una baja de tasas de interés, y me parece que por ahí no va a ser suficiente. Por ahí no va, pues no. O sea, yo no es que estoy opuesto a eso, Pocho. El Banco del Pacífico debe valorarse. Generalmente un banco, ¿cómo se valora para la venta? Por sus activos y pasivos. Por su patrimonio. Que es el neto entre activos y pasivos. Y generalmente tú, para comenzar a hablar, dices, a ver, te vendo el banco, pero mi patrimonio del Pacífico es más o menos 800 y pico millones. Regla de 3. En inglés dicen rule of thumb, de dedo. 2-1. O sea, comienzas a 1.600. Pero dices, bueno, 1.600 no necesariamente va a ser la cifra final, porque de repente tienes créditos que son malos y hay que bajar del total.
Pero una vez que se Y haga... otras cosas, ¿no? El goodwill, o sea, un poco de los otros Pero factores claro, de la marca, ¿no? Es que en el goodwill está el 2 por 1, ¿no? Ya, correcto. Por eso no es 1 por 1, 1 a 1. Pues dice, no, vale el patrimonio 800, te pago 800. No, pues si este es un nombre. Pacífico tiene pues una historia de la red, la 30 cobertura. años, qué sé yo. Así es. Pero no, lo que estamos proponiendo va más allá del Banco del Pacífico, Pocho. Cambiar el esquema financiero ecuatoriano para que realmente se traduzca en bienestar y progreso para la gente a través de una reducción de la tasa de interés. Yo he visto, te puedo decir pues con simpatía, no puedo decir otra cosa, cómo en el Banco Central en los primeros 6 meses del gobierno se dedicaron a estudiar un cambio, una nueva fórmula para fijar las tasas de interés. Y yo estaba esperando el resultado. Y el resultado, cuando ya salió, y lo comparaba con el anterior, es que había pues un medio punto más abajo por aquí, un medio punto más abajo por acá. Pero no puede ser, por ejemplo, que en el Ecuador un microcrédito que tú quisieras estimular para nuevos emprendimientos esté costando casi 30% en dólares pues, anuales. Así es, Carlos Julio. Bueno, te queremos agradecer por tu presencia, siempre ilustrando en materia económica.